El USDA o el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza un reporte mensual de estimaciones de oferta-demanda y de stocks, es decir, todo lo que sea las estimaciones de producción de todos los países, de todos los commodities, se lanza justamente en este reporte. El miércoles de este mes se liberó justamente el reporte correspondiente a junio, donde se dieron a conocer las estimaciones de producción de lo que es la zafra 23-24, que ya prácticamente está finalizada, y de la 4-25, de qué es lo que podría estar aconteciendo, así como también datos de demanda. En lo que es dato de oferta respecto a soja, tenemos lo siguiente. Hay una figura de producción de Estados Unidos que tendría un rinde superior a lo que fue la zafra anterior. Es decir, tendríamos una estimación de producción que estaría superando los 120 millones de toneladas versus 113 millones que fue en este periodo. Entonces, de repente sí ya se ve un aumento de oferta por parte del país del norte. También vemos un aumento por parte de nuestra región, sobre todo por parte de Brasil. Recordemos que Brasil es el país que realmente más aumenta área respecto a lo que es siembra de soja. Brasil tiene un aumento aproximado entre 1.200.000, 1.500.000 de hectáreas por año. Y se está estimando para la zafra 24-25 a un Brasil con 169 millones de toneladas de producción. Ese es un volumen mucho más alto de lo que podríamos tener este año. Este año la zafra 23-24 todavía se está ajustando los números de Brasil. De hecho, que el USDA acortó en 1 millón de toneladas la producción de este año, en 153 millones. Eso debido principalmente a los cortes que hubieron en un inicio de todas las consultoras, sobre todo en lo que fue la parte de Mato Grosso do Sul, algo de Paraná, y luego se sumó la inundación justamente que fue en Río Grande, que todavía continúa. Vale recordar que la inundación de Río Grande empezó cuando la cosecha estaba al 70%, es decir, había 30% todavía en campo, que representaba aproximadamente 6 millones de toneladas. Esas 6 millones sí fueron dañadas, habían algunas parcelas incluso que ya estaban desecadas, y realmente eso repercutió en cantidad y en calidad. Al mismo tiempo, las inundaciones llegan por encima de los silos, mojan el producto y hay una merma que es considerable. Como Río Grande todavía sigue con un clima que no se está dando como para que pueda contabilizarse totalmente el daño que está teniendo, se está estimando, nosotros como consultora Stonex estamos teniendo una estimación de pérdida de Río Grande de 3 millones de toneladas. Las consultoras están alrededor entre 2,5, 3, 3,5 aproximadamente. Es decir, nuestro número final para la zafra 23-24 de Brasil hoy día se está posicionando en 149 millones de toneladas, que es un número bastante acercado a lo que está dando justamente la CONAP en Brasil de 147, 148, y todas las consultoras están más o menos en ese rango. El número más alto es el número del USDA, que hoy día se está posicionando en 153 millones, pero con posibilidad de ajuste todavía, nada a confirmar. Por el lado de Argentina, Argentina está prácticamente sin sorpresa. Argentina viene bastante bien. Hubo un periodo crítico, pero eso fue a finales de diciembre, donde Argentina necesitó agua y estaba justamente con una temperatura bastante elevada, la cual podría repercutir de forma negativa. Las lluvias llegaron y prácticamente Argentina está con una merma muy baja respecto a la proyección inicial. Argentina estaría en torno a 50 millones de toneladas, estaría recuperando el 50% de lo que perdió en la zafra anterior. Recordemos que el año pasado Argentina tuvo una merma del 50% o de 25 millones de toneladas, las cuales este año se estarían recomponiendo. ¿Eso qué es lo que estaría ocasionando para esta zafra 23-24? Un Brasil que, si bien estamos por debajo del nivel del año pasado en producción, no es un recorte de la misma forma que está teniendo Argentina, un aumento de producto. Entonces, la oferta de América del Sur está superior a lo que fue la zafra anterior, y eso repercute en los basis de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Para la zafra siguiente tenemos un aumento de oferta más por el lado de Brasil y Estados Unidos,
donde la oferta estaría aumentando en forma global en 6,4%, versus el consumo de soja, que el consumo también está aumentando. De hecho, el USDA está proyectando que China podría importar para la zafra siguiente 109 millones de toneladas versus 105, que es la estimación de este año. Ahora bien, ese consumo, ese aumento de importaciones de China no tiene la misma proporción que el aumento de la oferta. Es decir, hay una diferencia de por lo menos 2%, que realmente sí se podría sentir en el precio en el caso de que se confirmen los números del USDA. Todavía queda muchísimo camino por recorrer. Estados Unidos ni siquiera terminó la siembra de la zafra 24-25. Recordemos que Estados Unidos es el primer país que inicia justamente la campaña 24-25. Ellos no culminaron todavía, están con un avance de siembra que es bastante bueno, es muy importante respecto a los años anteriores, y de una condición de cultivo que ahora fue justamente este lunes, fue la primera vez que se liberó ese reporte, y tienen una condición de cultivo bueno, excelente, que tiene un porcentaje que está por encima de la media de los años anteriores. Estados Unidos todavía va a entrar en un periodo muy crítico que es justamente la parte final de junio y todo julio, donde se podría ver un momento climático que podría dar sorpresas en el caso de que se cumplan algunas previsiones de algunos modelos donde muestran menos lluvia para la zona central. Todavía está por verse, falta mucho recorrido todavía para Estados Unidos y más aún para lo que es Sudamérica. Recordemos que la zafra 24-25 estaríamos arrancando nosotros en Sudamérica, estaríamos empezando a sembrar a partir del 1 de septiembre, es decir, nuestra plantita tendría que estar emergida a partir del 1 de septiembre, y Brasil luego a partir del 15 de septiembre. Algunos estados, los estados más del norte empiezan empiezan más tarde, digamos. Luego está Argentina, que tiene una siembra que es más tardía aún. Entonces, lo que es Sudamérica todavía está por verse. Incluso hay un fenómeno de la niña que podría darse nuevamente este año en nuestra región. No se sabe la magnitud ni exactamente dónde podría afectar. El año pasado la niña pegó de lleno a lo que es Argentina. A nosotros nos pegó en algunas que otras zonas, no muy fuerte, la zona de Río Grande también algo. El año antepasado la niña nos pegó de lleno a nosotros, donde tuvimos una merma del 60%. Entonces no se sabe realmente la magnitud ni los lugares donde estaría afectando la niña para esta zafra 24-25. Es decir, los números del USDA son proyecciones, son las primeras proyecciones cuando todavía no se terminó de sembrar, no se terminó de cosechar, perdón, la zafra 23-24. Nosotros a nivel país todavía estamos con un poco de soja safriña que estaríamos terminando ya en esta semana, donde los rindes realmente están bastante bajos respecto a los años anteriores. Nuestra producción para esta zafra 23-24 estaría en torno a 10 millones de toneladas, de lo que estamos proyectando. Eso es lo que es zafra más safriña. Entonces, para el año que viene, es ese justamente el panorama que estamos teniendo. Estamos teniendo una oferta que podría superar a la demanda, y eso podría repercutir en una caída de precio en el caso de que se confirmen las proyecciones del USDA. Por otro lado, eso también estaría ajustando nuestro basis, que ya desde hace 2 años estamos con una sorpresa, que el basis o el descuento que está recibiendo el productor en puerto está muy por encima de la media de los últimos años, y podemos recordar que incluso en el periodo de octubre-noviembre, cuando el nivel de Chicago sobre mayo 24 estaba por encima de 1.300 centavos por bushel, el productor no se vio muy beneficiado con los basis, lo cual hizo que la comercialización esté lenta en ese periodo. En ese momento el basis o el descuento que tenían los productores estaba en torno a $80, $75 por tonelada en Asunción. Eso traducido a campo tendríamos que sumar por lo menos $30 a $35 más dependiendo de la distancia. Es decir, el productor estaba con un descuento promedio de $100. Entonces el productor no se vio muy contento o muy alentado para hacer operaciones de físico en ese periodo, lo cual hizo que esté mucho más lenta la comercialización en un comienzo. La comercialización en realidad se empezó a acelerar
en el periodo de marzo, abril, cuando el precio de Chicago realmente se ajustó bastante. Sin embargo, el basis empezó a mejorar y sobre todo los pagos de los insumos empezaron a apurar. ¿Por qué? Porque hay dos vencimientos que son muy importantes, el vencimiento de finales de marzo y el vencimiento de finales de abril. Entonces, algunos productores lograron rolar su posición de pago de insumos para el mes siguiente o para junio incluso, pagando cierto interés. Ya hoy la comercialización que estamos estimando estaría por encima de los 73-74%. Es decir, ya queda muy poco producto para ser comercializado ante un basis que hoy se está escuchando, sí, mucho más agresivo, en torno a -18 o -20 dólares por tonelada base julio.